¡Hey Retrollers! Bienvenidos de nuevo al canal. Pues este es un vídeo algo diferente a lo habitual, ya que vamos a hacer un micro tutorial para la puesta en marcha del emulador PCSX2, en especial y particular para nuestro sistema de consola multi-arcade basado en Retrobat. Veremos los archivos BIOS necesarios, el formato en el cual deberemos grabar las ISOs, así como el abanico de posibles mejoras gráficas. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Como siempre, lo primero de todo, ¿qué es PCSX2? Básicamente es un emulador standalone con el cual podremos emular PlayStation 2, emulador completamente gratuito que procura replicar la consola PlayStation 2 para permitirte jugar en PC a los juegos de PS2. Como ventajas, pues en la página de PCSX2 se nos menciona que tenemos resoluciones personalizadas hasta 4096 x 4096, anti-aliasing y filtrado de texturas para hacer que los viejos juegos de PlayStation 2 luzcan mejor que los remakes HD. Por otro lado tendremos tarjetas de memorias sin límite, el poder grabar estados para poder hacer el guardado rápido, un poquito de trampita como quien dice, el poder usar cheats dentro de los juegos, la posibilidad de usar cualquier tipo de control, PlayStation 3, Xbox, etc. que funcione bajo Windows, así como teclado y ratón, incrementar o reducir la velocidad de reproducción del juego utilizando el limitador de frames que está en el propio emulador, así como la posibilidad de grabar en Full HD con el grabador que está montado en el propio emulador. En segundo lugar, al igual que teníamos en los casos de Xbox 360 con los emuladores Cemu y Xenia respectivamente, así como en el emulador Dolphin, tendremos pues una pequeña tabla que nos indica el grado de compatibilidad de los juegos de PlayStation 2 en este emulador. Vemos como en este caso, al igual que ocurría en el caso de Dolphin, tendríamos que prácticamente la totalidad de los juegos funcionan de manera adecuada o de manera perfecta. El 97,66% funcionan bien y un 0,74% perfectamente. Y en total pues tendremos que apenas un 1,5% son no jugables, por así decirlo. En cuanto a requisitos que nos pedirá este PCSX2, tendríamos como sistema operativo Windows 7 y como sistema recomendado Windows 10. Como CPU, una CPU que soporte instrucciones SSE2, que no son tampoco demasiado descabelladas, que tengan un rendimiento monotarea cercano o superior a 1600, que tenga 2 cores con IP Threading. En cuanto a la GPU, pues una GPU que tenga soporte para DirectX 10, OpenGL 3, 2 GB de memoria de vídeo y que tenga pues un rendimiento o una marca de Passmark G3D sobre 3000. Estamos hablando del rendimiento que daría una GeForce GTX de la serie 750, con lo que tampoco está pidiendo un tarjetón gráfico. Y como memoria RAM, pues 4 GB. Como recomendados, pues tendríamos una CPU que tenga soporte para AVX2, al igual que ocurría en el caso de Dolphin si no recuerdo mal, que tenga pues un rendimiento monotarea igual o superior a 2100 y que tenga 4 núcleos. En cuanto a la GPU, que tenga soporte para DirectX 11, OpenGL 4.5, que tenga 4 GB de memoria de vídeo y pues un rendimiento Passmark G3D sobre 6000, que estaría hablando de una GeForce GTX 1050 o superior. Es decir, ya es una tarjeta algo más altita de gama, pero tampoco está hablando de una cosa muy bestia. Lo que sí, pues recomendado 8 GB de memoria RAM. Pues bien, particularizando para el caso específico de Retrobat, necesitaremos las BIOS y las ROMs. Para las BIOS, os muestro en pantalla el paquete completo de BIOS que será necesario en este caso. Lo pongo en iconos medianos para que sea más fácilmente visible, ¿vale? Evidentemente estos paquetes de BIOS no vienen incluidos con el emulador, ya que son archivos que tienen copyright y pueden implicar problemas legales, y tal y como digo siempre, en este canal no suministro enlaces a paquetes de BIOS ni ROMs. De todas maneras, es muy fácil, pero muy fácil localizarlos a través de Google. Simplemente con 2 minutos lo puedes localizar sin ningún tipo de problema. Y todos estos archivos que engloban
tanto las BIOS para versiones PAL como USA como japonesas de la consola PlayStation 2, tendremos que copiarlos y pegarlos en la carpeta BIOS de nuestro emulador o de nuestro front-end Retrobat. Pincharíamos dentro de la carpeta BIOS y pegaríamos. Lo mismo habría que realizar con las ISOs. ¿Qué ocurre aquí? Pues que nos asalta la pregunta de qué formatos de archivo ISO son las compatibles con este PCSX2 para poder tener claro qué archivos serían los adecuados, al igual que hemos hecho en el pequeño tutorial de Xbox 360 y Dolphin. Ejecutaremos el archivo batgi.exe que tenemos en la raíz de Retrobat. Una vez dentro, si pasamos a la pestaña de sistemas, localizando PlayStation 2 se nos indican los formatos de archivos que son compatibles: ISO, CSO, BIN, MDF y GZ son las extensiones aceptadas. Pues bien, tendríamos una pequeña selección de ISOs para las pruebas, formados por un ISO y dos archivos .cso, y el procedimiento es exactamente igual. Copiamos, iríamos a la carpeta PlayStation 2 de nuestro sistema Retrobat y pegaríamos, esperando pues unos segundos o minutos, dependiendo del volumen de archivos, a que esta transferencia finalice. Bien, una vez que ha finalizado la transferencia de los archivos de las ISOs que vamos a ejecutar, pues simplemente nos quedaría conectar un mando, en este caso, como hemos estado utilizando en otros vídeos del canal, un mando de PlayStation 4 oficial, que es el que, a mi modo de ver, junto con el de PlayStation 3 o Xbox 360, son más polivalentes para todo tipo de juegos. Pues bien, conectamos este mando de PlayStation 4 oficial y ejecutaríamos Retrobat para ver cómo ejecutamos este sistema. Una vez dentro, buscaríamos PlayStation 2, lo tenemos aquí, y tendríamos nuestras 3 ISOs o archivos para ejecutar. Antes de comenzar con la ejecución de los juegos, lo importante es ajustar los controles, ya que inicialmente si intentas arrancar PlayStation 2 es probable que no te funcionen por defecto. En los menús sí tendremos control, pero a la hora de jugar no nos funcionarán. Para ello, pues saldríamos de aquí, iríamos a la carpeta Emulators de Retrobat y entraríamos en PCSX2, ejecutando dicho emulador. Iríamos a la carpeta o a la pestaña de ajustes de mando, ajustes de plugin. Iríamos al path número 1 y lo que haríamos sería eliminar toda la configuración que tenemos de controles. Ahora lo que tendríamos que hacer sería pues ir pulsando cada uno de los botones e ir asignando los controles correspondientes, con un poquito de paciencia. Vale, una vez que hemos ajustado todos los controles del mando PlayStation 4, pulsaríamos sobre aplicar, aceptar y cerraríamos el emulador. Ahora sí, estaríamos en disposición de ejecutar Retrobat y pues ejecutar alguna de las ISOs que hemos grabado dentro de la carpeta de PlayStation 2. Dentro del menú de PlayStation 2 pulsaríamos con el botón Select y podríamos modificar en la parte inferior de las opciones que nos aparecen las opciones avanzadas del sistema. En esta lista podremos modificar, todo está por defecto en auto, podremos personalizar las mejoras que queramos introducir a la hora de ejecutar este emulador, también dependiendo un poco de la potencia que tenga nuestra tarjeta gráfica. Bueno, pues como podéis ver, he toqueteado alguna de las opciones, he toqueteado la resolución interna, filtrados, shaders, es decir, le he dado un poquito de caña ya que disponemos de una 1060 y pues tras esto vamos a ejecutar alguno de los juegos, a ver cómo rinden. Ya en plena ejecución podemos ver cómo los juegos probados funcionan a la perfección, además de conseguir, pues, con el filtrado de texturas y el aumento de la resolución interna, una mejora respecto a cómo se veían los juegos originalmente. Toda una delicia con la cual podemos recuperar grandes clasicazos del catálogo de PlayStation 2. Y con esto terminaríamos este micro tutorial con un formato algo diferente a lo habitual en el canal, con el que vemos cómo poner en marcha PCSX2 en nuestro sistema Retrobat. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si ha sido así, deja tu me gusta y comparte para de ese modo dar tu empujón para que el canal siga creciendo. Si tienes alguna duda o sugerencia, usa la zona de comentarios aquí abajo y
Si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Por último, recuerda que tienes la opción de unirte como miembro para de ese modo dar un empujón extra para que el canal siga creciendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Trollers!